El ruido del cierre de la puerta principal resonó por toda la casa desmovilizada, señalando la partida de mamá. Ella planeaba visitar a su hermana durante unos días, dejando a mí y a papá en soledad durante el fin de semana. No me preocupaba, estaba habituada a sus cortas ausencias. Papá y yo siempre manteníamos una buena relación, aunque parecía que una pequeña tensión se instauraba en el hogar cada vez que ella se evadía esa noche. Me acurruqué en el sofá, observando incesante los canales de televisión, experimentando una inquietud que no podía dejar de generar un sentimiento de pesadez en la casa. En la cocina, oí el suave roce de una cuchara contra una taza mientras papá se transformaba en una taza de cafetera. ¿Deseas algo?, exclamó su voz serena, pero con un tono bajo. No conseguí reconocerme. No, me encuentro bien, respondí intentando parecer indiferente unos instantes más tarde. Comenzó a llenar la sala de estar, se acomodó al otro extremo del sofá, tomó café y mano, y nos quedamos en silencio durante un largo periodo. El tenue humo de la televisión se escuchaba de manera constante mientras lo observaba, mirándome de vez en cuando, como si deseara conversar, pero con incertidumbre. ¿Está bien?, le cuestioné rompiendo la pausa. Papá me miró con su expresión complicada de entender. Sí, contestó pausadamente, reflexionando sobre lo que presioné con interés. Sus pensamientos espiraron al colocar su café en la mesa. No lo comprendo. Solo se siente raro con la casa tan serena. Suele ser tu madre la que mantiene las cosas en movimiento. Comprendí su percepción de que la casa se percibía distinta sin ella. Ella aportó un calor y energía que hizo que todo se tornara más confortable, y sin ella, el entorno se sintió saturado conforme la noche progresaba. Nuestra charla se intensificó. Conversamos sobre asuntos que pocas veces abordamos, como su percepción sobre su labor y los remordimientos que guardaba de su juventud. Se percibió como extraño, casi excesivamente personal, como si estuviéramos traspasando un límite imperceptible. Sin embargo, ninguno de nosotros nos detuvimos. Parecía que nos atraía el instante, incapaz de distanciarnos en un instante específico. Papá se aproximó más a su rodilla, acariciando la mía. Me afectó enormemente. No fue deliberado, simplemente un acto natural. Sin embargo, mi corazón se intensificó. La proximidad me hizo consciente de la tensión emocional en el ambiente a fuego lento entre nosotros todos cada noche. He tenido mucho orgullo de ti, afirmó papá con delicadeza. Su voz solo superaba un murmullo. Te has transformado en un individuo tan asombroso. Tragué con intensidad, sin tener claro cómo reaccionar. Existía algo en su tono, algo que no conseguía ordenar mi mente. Dale significado, pero a medida que pasaba más tiempo allí, se volvió más desconcertado. La tensión se intensificaba a medida que la conversación se reducía. Observé su peso y sofocante en el aire. Papá se acostó en el sofá, de forma inesperada colgando un brazo en el respaldo, pero su mirada permaneció fija en mí. Además, se sintió enérgica. Me desplacé con incomodidad intentando alterar la sensación, pero ella persistió. Es probable que debería ir a dormir. Dije de inmediato que requería huir para refrescar mi mente. Papá no se desplazaba, solo me contempló con una expresión incomprensible. Claro, ya es tarde. Recibió. A pesar de que su tono indicaba que no estaba preparado para concluir la noche, me dirigí a mi cuarto. Mi corazón palpitaba intensamente por el eco de mis pasos, resonando en el silencioso pasillo. Después de entrar, cerré la puerta y me apoyé en ella intentando mantenerme inmóvil. Mis pensamientos se precipitaron, recurrentes en cada instante de la noche. ¿Estaba reflexionando excesivamente? ¿Era únicamente yo? ¿O se trataba de algo no declarado que estaba ocurriendo? Entre nosotros, no pude confirmar que me puse un pijama para alejarme de la inusual vibra y persuadirme a mí mismo de que solo la tranquilidad de la casa me estaba golpeando. Sin embargo, al subir a la cama, el sueño se me escapó. No pude detener mis pensamientos y la tensión parecía incrementarse en la soledad de mi habitación. Un leve impacto en la puerta desmanteló la serenidad y mi corazón explotó cuando todavía estabas despierto. La voz de padre emergió del otro extremo. Antes de responder, reflexiona. No. La puerta se abrió un poco y papá se aproximó a la entrada. Posee brillar en el corredor proyectando extensas sombras en las paredes, lavando un vaso de agua, quizás como justificación para ingresar.
Se detuvo en la puerta y después se aproximó a mi cama y te proporcionó un poco de agua. Especificó ubicando el vaso en la mesita nocturna. Su voz era serena, pero su presencia se sintió agobiante en el pequeño cuarto. Agradezco. Me murmuré al tirar de las sábanas de mayor altura para establecer distancia. Se acostó en la esquina de la cama. La colcha se dejó un poco bajo su peso. Antes parecías distante, dijo papá con cautela, manteniendo sus ojos enfocados en los míos. Intenté desviar la cabeza intentando desestimar el comentario. Me siento bastante agotado, replicó papá. Me observó por un momento. Por un instante, mira en busca como si intentara hallar algo que no se reveló. Después, sin darme cuenta, puso una mano en mi hombro. El acto no fue obligado o incorrecto, pero se sintió excesivamente personal. Esperábamos el instante perfecto. Solo deseo que comprendas que mencionó en voz baja que puedes discutir cualquier cosa que asentí sin estar seguro de mi voz. La manera en que se presentaba me hizo parecer que me encontraba al filo de algo que no deseaba confrontar. Soy consciente de que susurré mi voz apenas perceptible. Su mano se desplomó momentáneamente antes de levantarse. Descansar un poco, dijo serenamente. Se dirigió a la puerta pero hizo un descanso antes de dejarme mirar hacia atrás. Sus ojos mantenían algo que yo no entendía y después él se marchó dejándome en soledad. Con la carga de lo que justo había ocurrido a la mañana siguiente, me desperté con una sensación de preocupación aún sujeta a un tomo de la noche anterior, cuando la casa estaba perturbadoramente silenciosa. Rápidamente me vestí. Mi mente reiterando la visita de papá a la noche no se sintió cómoda, pero no pude determinar si estaba fantaseando con algo cuando ingresé a la sala. Papá ya estaba limpiando contra el mostrador, sosteniendo una taza de café. Me recibió con una sonrisa informal, a pesar de que la tensión en el aire se mantuvo durante toda la mañana. Afirmó su tono luminoso como si nada atípico hubiera sucedido en la mañana. Respondí intentando fusionar su serenidad, a pesar de que mis pensamientos estaban en movimiento. Me transformé en una taza de té evitando la mirada con la intención de que la cordialidad se desvanecerá. El silencio se amplió mientras transitábamos por las actividades del desayuno. Pude percibir sus ojos ahora y después, pero me enfoqué en mi taza. Opté por finalizar la comida sin ir a la noche previa. Estaba reflexionando sobre que mi padre dijo que podríamos interrumpir el silencio hoy, solo que para nosotros dos, su tono poseía un peso que parecía más relevante que una mera propuesta. Dudé sin tener claro cómo reaccionar. No parecía una buena idea pasar el día en soledad con él tras las emociones de la noche anterior, pero no deseaba agravar las situaciones al negarme. Por supuesto. ¿Qué estás pensando? Resolví intentando parecer indiferente. Creí que podríamos dar un paseo, quizás con la cabeza, por el lago. Ha transcurrido un periodo desde que nos percatamos de que el 365 lago alguna vez había sido un sitio preferido nuestro en la juventud, pero ahora, la noción de estar solo en ese lugar lejos de casa y cualquier distracción me resultaba incómoda. Sí, se encuentra bien. Finalmente, se expresó provocando una sonrisa que resulta encantadora. Papá parecía contento con mi respuesta y rápidamente estábamos manejando las tranquilas calles del vecindario. El trayecto se desarrolló en su mayoría en silencio, con únicas observaciones ocasionales sobre el clima o el panorama que rompían el silencio, pero la corriente de tensión nunca se notó. Realmente se ocultó al llegar al lago. La contemplación del agua resplandeciendo a la luz solar me evocó recuerdos de varias ocasiones. Papá dejó el coche y nos dirigimos hacia la orilla. El ruido de las olas impactando las piedras llenó el silencio que nos rodeaba. Aquí prevalece la paz, ¿no es verdad? Papá aseguró que su mirada estaba en el agua. Sí, contesté, aunque experimenté algo. Sin embargo, tranquilos, nos acomodamos en las piedras próximas, lo suficientemente cerca para que nuestros hombros se tocaran. Dejó que mi piel me picara y se desplazó un poco para generar espacio, pero papá no se percató de que estaba perdido al contemplar su mirada fija en el lago y mis. Lo expresó en silencio mientras pasaba el tiempo contigo, solo con nosotros. Sus palabras me capturaron inesperadamente, cargando una melancolía y deseo que se percibía más intenso que la mera angustia. No entendía cómo reaccionar. También me decidí a imitarlo, aunque no tenía certeza de si era verdad. Se percibía todo tan complejo, ahora tan lleno de emociones que no deseaba enfrentar a papá. Se acercó a mí, sus ojos se cruzaron con los míos, con la misma mirada de búsqueda que había mantenido la noche previa. Creo que hemos progresado, entre otros aspectos,
expresó con tranquilidad, y no quiero que no desee perderte. Mi corazón se aceleró al escuchar sus palabras que parecían demasiado cercanas y llenas de peso. Era consciente de que este diálogo estaba incursionando en un terreno que me proporcionaba confort, pero no tenía idea de cómo frenarlo. Sus palabras resonaron en mi mente. Se percibía presionándome de formas que no estaba preparada para gestionar. Estamos bien, respondí intentando hacerlo con delicadeza. Realiza la tensión y llévanos de vuelta de este instante incierto. Solo estamos ocupados. Eres consciente de que la vida transcurre sin ti, pero la intensidad en sus ojos persistió, lo estoy consciente. Sin embargo, se percibe como algo más, como si te hubieses estado distanciando de mí. No tenía idea de cómo reaccionar, ya que en realidad creía que estaba en lo correcto. Algunos aspectos habían evolucionado entre nosotros, aunque no pude determinar cuándo o cómo pararme junto al lago. Se sintió como un momento crucial, pero no de una forma que desearía que estuviéramos en buen estado. Rápidamente intenté finalizar la conversación antes de que se distanciara demasiado. Nos acercamos y él tomó mi mano, su agarre sólido pero delicado. Fue un gesto mínimo, debería haber sido consolador, pero en cambio, me provocó un escalofrío al sentir su toque en mi espina. Solo permaneció un poco más y me topé con mantener mi respiración. Para mí significas tanto, que expresó con suavidad que su voz apenas se percibía. Más que te das cuenta, aparté mi mano con desesperación para mantener una sensación de normalidad, a pesar de que nada en ese instante me pareció normal. Mi corazón se aceleró y pude percibir la fuerza de su mirada en mí, como si estuviera anhelando algo que no podía proporcionar. No podía traspasar ese límite, aunque creía que ya lo había logrado. Pienso que deberíamos volver atrás, expresé abruptamente mi posición. No podría permanecer ahí durante más tiempo sin poder permitir que el momento pase. El aire que nos rodeaba estaba excesivamente saturado de una antena sin nombre. Ninguno de nosotros pudo reconocer a Gadrose en sus pies, ni en su rostro, que por un instante se volvió incomprensible. Creí que podría afirmar algo que nos aproximaría aún más al límite, pero en cambio, él simplemente desestimó la situación. Sí, está bien, el retorno fue tan tranquilo, la tensión entre nosotros más evidente, que nunca tuve la capacidad de mantener mis ojos centrados en el camino que me esperaba, intentando estabilizar mis manos, que temblaban un poco en mi lapdar. No habló, aunque a veces pude percibir su mirada volteándose hacia mí cuando al final nos detuvimos. Ingreso de vehículo. No desperdí tiempo al bajar del vehículo. Era un corazón interno que requería aire del espacio y la distancia. Mi corazón palpitaba intensamente al llegar a mi cuarto y cerré la puerta con firmeza detrás de mí durante un largo periodo. A lo largo del tiempo, permanecí allí intentando agrupar pensamientos para darle significado a lo que había ocurrido. Sentí que habíamos estado al filo de algo riesgoso durante todo el día, sin entender lo que implicaba. Solo yo, o él también lo entendía, y que implicaba eso para nosotros. Al avanzar, un impacto en la puerta me despertó de mis reflexiones. ¿Podría asistir? La voz de papá era serena, pero esa misma corriente inestable subterránea seguía presente. La única que había intentado pasar por alto, reflexioné. Parte de mí deseaba afirmar que no, establecer un límite, pero otra parte de mí, la parte inmersa en la confusión, se vio forzada a guiarlo a buscar algún tipo de claridad posteriormente. Una extensa pausa tomé y abrí la puerta ligeramente para permitirlo ingresar. No conversó de inmediato, simplemente se quedó mirándome. El silencio entre nosotros fue agobiante, sin expresar ninguna palabra. Lo siento, expresó finalmente su voz tenue y repleta de melancolía. No quise provocar molestias. Mantuve la incapacidad de confiar. Mi voz se calmó, y la preocupación se dispersó en el aire, y me sentí totalmente preparada para moverse en el instante en que considero que requerimos un poco de espacio. Me expresé en voz baja que esto es una expresión excesiva de papá. Suavizado, él asintió de manera gradual. Posees razón, reflexioné, quizás me excedí, no respondí. Las frases que había pronunciado sobre su comportamiento, todo parecía ser algo irrevocable, una línea trazada que había dejado una huella en nuestra relación. Continuamos ahí por un instante, el peso de todo lo que pesadamente nos pesaba. Previo a que él se desplazara y se fuera, me encontré en soledad, inmersa en mis reflexiones, intentando descubrir a dónde íbamos desde este lugar. Nunca imaginé que llegaría a revelar esto públicamente. No obstante,
la vida tiene formas asombrosas de guiarte hacia senderos inesperados. Mi nombre es Valeria y tengo 48 años. Desde que tengo memoria, he sido la única encargada de velar por el bienestar de mi hijo Tomás, siendo madre soltera. En la actualidad cuenta con 25 años y hemos mantenido una estrecha conexión, siendo únicamente nosotros dos los que hemos afrontado unidos los retos que la vida nos ha presentado. Esa noche sucedió algo que todavía no logro entender completamente. Tras trabajar arduamente y dedicar largas jornadas al estudio, Tomás se mostraba exhausto por completo. Expresó que no se sentía bien. Le di la oportunidad de relajarse un rato en mi cama. En una noche fría, la casa se sentía más helada de lo normal, así que la envolví con una manta cálida. Al principio, todo se desarrollaba con normalidad, una madre cuidando del bienestar de su hijo para asegurarse de que estuviera contento. Al sentarme junto a él, Tomás se acercó y se cubrió con la manta como si buscara mayor calidez. Cuando era pequeño, buscaba consuelo en mi presencia, rodeándome con ternura sus brazos. Al principio no le di importancia, pensé que solo necesitaba algo de respaldo emocional, así que lo descuidé. La calidez que desprendía su cuerpo y su respiración constante me resultaron inesperadamente reconfortantes. En un momento de tranquilidad, notaba como su respiración se hacía más pausada, como si estuviera a punto de quedarse dormido. En total silencio estaba la habitación, lo que me permitía escuchar con claridad los latidos de mi corazón resonando en la tranquilidad. Me quedé quieto en ese sitio, sin intervenir, pensando que era simplemente una madre ofreciendo a su hijo la tranquilidad que necesitaba. No obstante, posteriormente, Tomás se movió de nuevo, acercándose más todavía debajo de la manta. Cuando su brazo me rodeó, me quedé quieto por un momento, sin saber cómo reaccionar. Por una parte, me tentaba la idea de distanciarme y decir algo sin importancia para reducir la presión. Sin embargo, decidí mantenerme callado. En ese momento, una tensión silenciosa se podía sentir en el entorno, envolviéndome y confundiéndome tanto mental como emocionalmente. Observé cómo se movía inquieto debajo de las mantas, seguramente tratando de encontrar una postura más agradable. Comencé a experimentar un aumento en el ritmo de mi corazón. Intenté conservar la calma, repitiéndome que no tenía relevancia, que ni siquiera me afectaba. No obstante, a medida que pasaba el tiempo, mis pensamientos comenzaron a inquietarse de maneras imprevistas. Nuestro ambiente se caldeó considerablemente y me encontré inmersa en una combinación singular de emociones. Sentía confusión, malestar y una ansiedad que me dificultaba respirar adecuadamente. Tomás permanecía cerca, respirando con normalidad, mientras el silencio en la habitación me resultaba abrumador. Sentía la necesidad de distanciarme un poco y modificar mi ubicación. No conseguía hallar las expresiones precisas para explicar mi decisión. Luego, se movió con delicadeza y levantó la cabeza para encontrarse con mi mirada. No lograba descifrar el misterio que guardaban sus ojos al mirarme. Una persona amable, curiosa y resuelta. Experimenté un intenso impulso de cuidado, velando por su bienestar. Permaneció en silencio, pero su rostro reflejaba dudas sobre la situación. Traté de dibujar una sutil sonrisa con la intención de suavizar la incómoda situación. No obstante, únicamente conseguí que la ausencia de sonido fuera aún más notable. Colocó su mano con delicadeza sobre mi brazo, acariciando mi piel con despreocupación mientras sus dedos se deslizaban suavemente. Tan pequeño y frágil era, sin embargo, la impresión que causó fue como un choque eléctrico. Cada leve desplazamiento generaba una impresión eléctrica en mi ser que era imposible de ignorar. Intenté mantener un patrón constante en mi respiración, con la ilusión de que no notara lo acelerado que latía mi corazón. No sabía cómo actuar adecuadamente frente a la situación, me sentía desorientado. En ese momento de calma profunda, me sentí completamente envuelta en la conexión que teníamos. Era imposible de ignorar, simplemente estaba allí, en silencio, sin poder ser descrito con palabras. Creí que era solo una madre consolando a su hijo. No obstante, durante la tranquilidad de ese instante, estando solo debajo de las sábanas, mis ideas se deslizaban sin control. La silueta que identificaba como mi hijo provocaba en mí una emoción más profunda, una conexión que me resultaba nueva, una conexión especial que sentía estando junto a él. Tomás se mantuvo a mi lado, con su mano apoyada en mi brazo en busca de consuelo emocional. Su respiración se mantenía constante, los ojos cerrados una vez más, lo que me llevó a preguntarme si se había quedado dormido. Luego, su mano se movió, subiendo lentamente por mi brazo,
causándome un escalofrío. Al despertar, me topé con su penetrante mirada y me quedé completamente quieta. Con una mirada en sus ojos, parecía dudar si todo estaba correcto, si sentía la misma curiosidad especial que él. Susurré el nombre de ese individuo, mi voz apenas es audible. Mi propósito era terminar con esto, de apartarme, pero me era imposible moverme. La tensión en el aire era palpable, como si se estuviera gestando una tormenta en silencio, y ninguno de los dos habló. En el ambiente se percibían sentimientos no dichos, frases silenciosas que ninguno de los dos lograba articular. Acto seguido, como si fuera la cosa más normal del mundo, se inclinó aún más. Mientras mi corazón latía con fuerza, mi mente se llenaba de ideas contrapuestas. A pesar de mis esfuerzos, no pude distanciarme. Me sentí en medio de un dilema interno al tener que equilibrar mi rol de madre con las emociones inesperadas que surgieron. Cuando su rostro se aproximó al mío, mi respiración se detuvo y todos mis pensamientos racionales se esfumaron, dejando solo ese momento. Con suavidad, la mano de Tomás descansó suavemente sobre mi hombro, una muestra de cuidado como si él también estuviera dudando. La atmósfera exterior se desvanecía, dejando solo la sensación reconfortante que irradiaba de su ser y el continuo ritmo de su respiración. Traté de calmar el caos en mi mente al optar por cerrar los ojos. Opté por alejarme, terminar con la cercanía que se volvía agobiante y confusa. No obstante, en ese instante, su mano rozó suavemente un trozo de mi pelo. Ese pequeño gesto me causó una gran emoción, desatando emociones que no puedo explicar. Al despertar, me encontré con su mirada tierna y penetrante, la cual despertaba en mí una sensación de cariño nueva y desconocida. Se encontraba a una distancia tan corta que podía reconocer claramente cada detalle de su cara. Las suaves marcas en su nariz, la curvatura de sus labios, el momento en que nuestros ojos se cruzaron. La expresión de vulnerabilidad en su cara era parecida a la mía, lo que me hizo notar que él estaba tan desorientado como yo en ese momento. Nos quedamos en ese sitio sin movernos, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. En un estado de confusión y duda, mi mente se encontraba llena de preguntas sin respuesta, mientras que mi cuerpo se mantenía estático, sin querer tomar acción. Sentía una profunda unión con él, aquel hombre al que había protegido, pero en ese momento parecía ser alguien completamente diferente a mi percepción. Tomás decidió distanciarse un momento al percatarse de que tal vez era conveniente tomarnos un descanso. Apartó la mirada, mostrando rubor en las mejillas, y dejó escapar una risa nerviosa mientras se frotaba la nuca. De pronto, recobré la conciencia y me di cuenta de lo próximos que habíamos estado. Respiré hondo, sintiendo alivio al notar que la tensión en el ambiente se estaba desvaneciendo. De manera tranquila, manifestó su pesar a su madre, evidenciando inseguridad en su tono de voz. No quería que la situación se tornara incómoda. Prefirió no encontrarse con mis ojos. Las palabras vacilantes que pronunciaba mostraban una batalla interna parecida a la mía. Quería ofrecerle apoyo y asegurarle que todo estaba en orden. No obstante, las palabras se atascaron en mi garganta. Después de un largo periodo, sentí malestar estando cerca de mi hijo. Le recordé con una sonrisa que todo estaba bajo control y que podía confiar en mí, dándole una palmada en el hombro. A pesar de la intensidad con la que latía mi corazón, le transmití a Tomás con calma y determinación. Llevamos un largo periodo de tiempo solos. Es posible que ambos estemos un poco confundidos cuando nos veamos. En su expresión se reflejó un destello de serenidad. Comenzó a notarse una sensación de calma en la habitación. En el momento en que la campana resonó, la persona de mayor estatura entre nosotros experimentó una sensación de ligereza. El sonido inesperado nos tomó por sorpresa, devolviéndonos bruscamente al presente, como si fuera un golpe repentino. Enseguida me puse de pie, dando gracias por la interrupción. Caminaba hacia la puerta, sintiendo como mis piernas temblaban, tratando de calmar la tormenta de emociones que se agitaba dentro de mí. Al entrar por la puerta, nos topamos con Alejandro, nuestro vecino, quien nos recibió de pie con una sonrisa cálida y familiar que resplandecía en su rostro. Alejandro siempre se ha destacado por su gentileza, siendo un vecino dispuesto a colaborar en la remoción de la nieve o en cualquier otra tarea que necesite ser resuelta. No obstante, hoy noté algo diferente en cómo sus ojos se posaban en mí. Saludó a Valeria con amabilidad al pronunciar su nombre. Pensé en acercarme para verificar si necesitabas algo con la llegada del tiempo frío. En caso de que haya algún problema con la calefacción u otra circunstancia, me alegrará poder ayudar.
Las expresiones que utilizó fueron coloquiales, pero su actitud transmitió cercanía, generando en mí una sensación de calma que me reconectó con el presente tras un lapso que pareció extenderse por varias horas. Respondí con una sonrisa llena de agradecimiento hacia Alejandro, a la vez que mi voz adquiría mayor confianza. En los últimos días, la casa ha estado un poco fría, por lo que sería de mucha utilidad. Al llegar Alejandro, me di cuenta de que Tomás estaba esperando en el pasillo con una expresión que resultaba imposible de interpretar. Permaneció en silencio, pero su mirada llenó la habitación con una tensión peculiar. Mientras observaba a la persona, por un breve momento creí percibir un brillo en sus ojos, una emoción que parecía ser envidia, aunque desapareció tan rápidamente como apareció. Esa idea me causó inquietud, me hizo reflexionar sobre si había algo que descubrir en esa situación. Mientras recorría la casa, Alejandro revisaba el calentador y charlaba conmigo mientras yo trabajaba. En nuestra charla, hablamos sobre el clima, el vecindario y otros temas comunes, pero no pude dejar de sentir la presencia de Tomás en mi mente. Enmudeció y se quedó cerca, con la mirada fija en nuestra dirección. La intensidad que desprendía añadía un matiz penetrante al entorno, como una pregunta sin decir que flotaba en el ambiente. Al tratar de armonizar la amabilidad de Alejandro con la atención constante de Tomás, me vi inmerso en un conflicto interno. Tomás seguía atentamente cada uno de mis movimientos. Después de un corto momento, Alejandro se volvió hacia mí con su característica sonrisa acogedora. Valeria, todo parece estar correcto, pero si requieres ayuda, no dudes en contactarme. Mientras acompañaba a Alejandro hasta la salida, le mostré mi gratitud. Al momento de cerrar la puerta al salir, el silencio que se apoderó de la casa pareció más espeso que antes. Al voltear, Tomás se mantenía inmóvil, con los brazos cruzados y una expresión seria en su rostro. «Tomás, ¿estás bien?», pregunté con suavidad acerca de cómo estaban colocados los elementos, tratando de entender lo que estaban pensando. Inclinó los hombros y bajó la vista al suelo. «Me encuentro bien, no esperaba ver a Alejandro». Así concluye todo. Quería comunicar de manera más profunda con el fin de tender un puente sobre la singular brecha que existía entre nosotros. No obstante, previo a conseguirlo, él caminó junto a mí y se encaminó hacia su habitación. Después de que salió, la puerta se cerró suavemente, dejándome a solas con una extraña mezcla de emociones. Sensación de alivio, confusión y una percepción indefinible de algo que queda por hacer. Mientras mis pensamientos se agitaban, dirigí la mirada hacia la puerta. Era difícil expresar con palabras la emoción que sentía en mi corazón. Se mezclaban sentimientos de culpa, deseo y dudas sin una respuesta clara a la vista. Di la vuelta y me dirigí hacia mi habitación. Mientras me encontraba en el borde de la cama, repasaba una y otra vez en mi mente lo ocurrido en esa noche. La complicidad entre Tomás y yo, la forma en que sus ojos se fijaban en Alejandro, y la creciente tensión entre nosotros a medida que pasaba el tiempo. No podía continuar evitándolo para siempre, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. En ese instante exacto, un suave golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. Al preguntarme si era Tomás, mi corazón empezó a latir más rápido. Le indiqué que prosiguiera, tratando de mantener un tono de voz firme. La puerta se abrió y allí estaba él, de pie en la entrada con una expresión enigmática que no podía entender. Entró en silencio, cerró la puerta suavemente y se acomodó a mi lado en el borde de la cama. En un momento dado, ambos guardaron silencio y no dijeron nada. La falta de comunicación entre nosotros pesaba mucho, estaba llena de todo lo que habíamos guardado en silencio, un peso que ambos sentíamos, pero no sabíamos cómo aliviar. Con una voz suave y apenas perceptible, finalmente se animó a empezar. Una conexión emocional entre madre e hijo. Experimento una sensación de desconcierto. Afrontemos el presente. Pido disculpas si hice que la situación se volviera incómoda en el pasado. Solo yo. Al mirar sus manos, sus palabras vacilaron y su voz se apagó. Extendí mi brazo y posé mi mano sobre la suya, dándole un suave apretón con la esperanza de disminuir la tensión. Pregunté con suavidad por la situación de Tomás. Tal vez los dos estemos un poco confundidos en este instante. Hemos estado solos durante un largo periodo y, a veces, esa situación puede causar confusión en las circunstancias. Asintió tranquilamente, concentrándose en sus manos. Posteriormente, me miró con unos ojos llenos de emociones que me resultaba complicado descifrar. Una sensación de fragilidad se hacía presente,
acompañada de melancolía y desconcierto. Por mi parte, comenzó su intervención con un leve temblor en la voz, como si titubeara al finalizar su pensamiento. Me quedé sin saber qué decir. Experimentaba un intenso sufrimiento en mi corazón, repleto de dudas. En ese momento, consideré la idea de abrazarlo, transmitiéndole la certeza de que las circunstancias mejorarían y de que juntos hallaríamos una solución. Dudé sin estar seguro si eso resultaría positivo o si complicaría la situación aún más. Decidí mantenerme quieto, dejando que el silencio transmitiera lo que deseábamos decir. Finalmente, respiré hondo, me armé de valor y lo desafié con la mirada clavada en sus ojos. Tomás, querido. Transmití el mensaje con sutileza. Sería prudente dar un paso atrás y dedicar un instante a analizar la situación en su conjunto. Estar cerca es beneficioso, sin embargo, también es importante buscar un instante de soledad para meditar y encontrar soluciones a las circunstancias. A pesar de mantener la calma en mi voz, en mi interior sentía como si estuviera adentrándome en áreas inexploradas sin la seguridad de comunicarme de forma correcta. Regresó a sembrar, pero esta vez lo hizo con calma, y de pronto, para mi sorpresa, apoyó la cabeza en mi hombro. La acción que realizó me pareció tan familiar como los días pasados cuando, en mi juventud, venía a mí en busca de ayuda después de un día difícil. La cercanía de su cabeza me trajo una sensación cálida y recuerdos del pasado, a pesar de que esa tensión implícita seguía presente. No lo pensé dos veces y rodeé su figura con mi brazo, creando una sensación de protección mezclada con incertidumbre. Fue reconfortante ese gesto que me llevó a pensar en nuestra conexión, aunque ahora tenía un detalle que no podía ignorar. Sentí una calma ligera que hacía tiempo no experimentaba. Tal vez no era necesario tener todas las respuestas en este momento exacto. Tal vez era suficiente deleitarse con nuestra presencia, avanzando poco a poco, sin importar la aparente complejidad de todo. Durante nuestro silencio compartido, abrazados estrechamente, me permití imaginar por un instante que esta cercanía podría ser la clave para superar la falta de comunicación entre nosotros. A pesar de ello, en el fondo, tenía claro que la situación no era tan fácil como parecía. La cercanía entre nosotros me traía consuelo, aunque algo de ansiedad, como si algo latente estuviera a punto de manifestarse. Aunque nos manteníamos quietos y tranquilos, en sintonía con el ambiente que nos rodeaba, sabía que esto no significaba el final absoluto de la historia. Los dos compartíamos emociones, sentimientos que aún no éramos capaces de comunicar verbalmente y que no permanecerían ocultos para siempre. Después de un rato, Tomás levantó la mirada y me miró seriamente. Estoy experimentando una mezcla de sentimientos, madre, y me siento confundido. Prefiero no añadir complejidad a nuestra situación, aunque tampoco puedo ignorarlos. Las palabras que dijo quedaron suspendidas en el ambiente, como una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. Mientras buscaba las palabras precisas, mi mente estaba muy activa cuando, justo cuando me disponía a hablar, se escuchó otro golpe en la puerta. Ambos saltamos de sorpresa y nos miramos de manera inesperada. La impresión fue muy fuerte, casi urgente, como si la otra persona estuviera al tanto de la situación. Ante un súbito nerviosismo, me levanté y abrí la puerta. Nuevamente, Alejandro estaba allí, reflejando un gesto de preocupación. Disculpa, Valeria, por interrumpirte. Solo quería verificar que todo estuviera correcto. Tu conducta previa resultaba un tanto extraña. Tomás nos observaba fijamente, con un rostro imperturbable. Intenté mantener mi tono de voz firme al responder. Alejandro, te agradecemos, pero estamos en buen estado, solo pasando un momento tranquilo y agradable. Después de echarme un vistazo, Alejandro clavó sus ojos en Tomás con gesto pensativo. Estoy aquí para ayudarte en caso de que necesites algo, cuenta conmigo. Después de que se fue, cerré la puerta y me volví hacia Tomás, que seguía observándome con la misma firmeza. Poco a poco se levantó y se dirigió hacia mí, haciendo que mi corazón empezara a latir con intensidad de nuevo. En nuestro ambiente se percibía una tensión generada por las palabras no dichas, la cual se disipó al instante en que me envolvió. Se notó una transformación en su expresión facial, como si estuviera librando una lucha interior. Comentó en tono bajo que tal vez no era apropiado seguir con el tema. Su voz reflejaba falta de confianza. Tal vez sería apropiado que nos tomáramos un descanso. Mientras mi corazón experimentaba emociones contrapuestas, asentí con la cabeza. Tienes toda la razón, Tomás. Es importante tener en cuenta todos los aspectos antes de tomar una decisión.
evitando actuar de manera apresurada. Ambos estuvimos de acuerdo y nos quedamos en ese sitio, cerca pero cautelosos, como si estuviéramos al borde de algo que se nos escapaba de las manos. El desenlace representaba un comienzo diferente, una interrogante que no éramos capaces de resolver completamente. Mientras se dirigía a su habitación, me preguntaba qué nos depararía el futuro. En caso de que quieran descubrir más información sobre nuestra historia, no duden en comentar y les contaremos lo que sucede en la siguiente parte del relato.